¿Alguna vez has sentido que todo por fuera parece estar bien, pero hay algo dentro de ti que no sientes raro, sientes que algo pasa? Pues bueno, es que dedicamos mucho tiempo a nuestro físico, a nuestra alimentación, pero ¿qué pasa con nuestra energía? A veces no la tomamos en cuenta y es que somos energía. Yo me he cansado de repetírselos en este podcast. Todos somos energía. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la sanación pránica, que tiene todo que ver con la energía, y para ello tengo una experta. Quédense con nosotros aquí en Las Mil y Una Netas, porque esto es la neta de la sanación pránica. Cada persona tiene su historia, y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Bienvenidos a Las Mil y Una Netas. En este episodio, el día de hoy, tengo una invitada de lujo que sabe muchísimo del tema y ella es Morgana Cebrián. Hola Morgana, ella es instructora certificada de sanación pránica y directora de Sanación Pránica Quintana Roo. Ella lleva años enseñando cómo reconectar justamente esta energía y cómo podemos sanar desde lo invisible. Bienvenida otra vez, Morgana. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se sintonizan. Gracias a ti. Y pues bueno, mira, te cuento que en este podcast siempre iniciamos con mitos y netas, es decir, o netas. Yo te voy a decir una serie de afirmaciones y tú me vas a decir si son mito, si son neta y por qué. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la primera. Sí. La primera de ellas es: ¿la sanación pránica es pura magia o superstición? Mito, súper mito. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, mira, la sanación pránica va a partir de la base que todos, además de este cuerpo físico que vemos y tocamos, tenemos otros cuerpos sutiles. Entonces, todo en el ser humano primero se va a originar en un cuerpo de energía. De tal suerte que pensamos que es al revés, que para poder estar bien energéticamente tenemos que enfocarnos en el cuerpo físico, tenemos que llevar a la materia la atención, cuando es totalmente lo opuesto, ¿sí? Siempre vamos a modificar lo que nos está pasando a nivel físico, emocional o mental cuando vamos al cuerpo de energía, y esto es medible. Por lo tanto, deja de ser un mito o una superstición. O sea, la energía es medible. Es medible. ¿Cómo la mides? Bueno, muy interesante. Vamos a partir del concepto del término de prana. El prana significa energía vital desde el sánscrito, y el prana como tal no es medible, pero lo que sí es medible son los efectos del prana sobre el cuerpo. Entonces vamos a pensar, tú recibes una sesión de sanación pránica y tu cuerpo va a tener una reacción diferente desde la química sanguínea, ¿sí? Desde la manera en la como se va modificando todo el componente que sí es sujeto a medirse a través de estudios científicos, ¿no? Que puede ser un estudio en un laboratorio, puede ser también un estudio a través de las cámaras Kirlian, que son básicamente imágenes que se desarrollaron en 1939 por científicos rusos, que nos permiten ver el cuerpo energético de la persona, cuerpo etérico en algunas líneas, también se conoce como cuerpo bioplásmico, y esto es lo que es medible. O sea, ¿como el aura? Exacto, el aura. Okay, lo que le llaman aura. Lo que le llaman aura. Qué interesante. Bueno, ahorita vamos a profundizar en eso. Sí. Segundo, solo los que tienen ciertos dones pueden hacerlo. Mito. Todos podemos hacerlo porque, bueno, básicamente somos energía, como lo dijiste al inicio. Entonces, la sanación pránica lo que te enseña es la metodología. Es una técnica muy protocolaria, pero que además te va a dar un acercamiento al cuerpo energético, a que tú conozcas esta anatomía energética. Cuando tú la conoces, puedes aplicar las técnicas que abarca la sanación pránica, que son la limpieza y la energización. ¿Quién puede hacer esto? Cualquier persona, idealmente de 16 años para arriba, porque los conceptos en términos de pasos pues son más fáciles de seguir para alguien de esa edad, ¿no? De ahí son para un adelante. poco complejos de entender. Sí, sí. No son difíciles, pero sí hay ciertos pasos que para tener Z tienes que primero pasar por A, B y C, ¿no? Entonces, desde ahí. Pero, pues, vas... De hecho, tú en tu escuela, porque es una escuela, ¿no? Lo enseñas. Sí, es un centro de sanación. Y tengo las licencias a través del Instituto de Estudios Internos de Filipinas, que es la organización que se encarga de pues alojar o abarcar todas las enseñanzas de sanación pránica. Ok, perfecto. Pues entonces cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. El 3, sirve esencialmente para problemas emocionales. No.
como les habíamos mencionado antes, está el cuerpo etérico, pero también tenemos otro cuerpo que es el cuerpo emocional. La gente lo conoce como el cuerpo astral y el cuerpo mental. Entonces, todo lo que le pasa al individuo desde una perspectiva fisiológica, es decir, una enfermedad, primero se va a presentar en el cuerpo de energía, antes de que se somatice. Si una persona tiene un tema de depresión, un tema de duelo, está pasando por una ruptura, no sé, algún problema, vamos a pensar de autismo, esquizofrenia, todos estos padecimientos pueden abordarse desde la sanación pránica. Es tan compleja que realmente puedes tratar cosas, incluso hasta regenerar órganos, ¿sí? Aunque la medicina te dice que solamente ciertos órganos son regenerables, la sanación pránica te da la posibilidad de poder ir a regenerar el cuerpo, porque pránica no hace otra cosa distinta a lo que el mismo organismo ya hace, que se basa en el principio de autorrecuperación y en el principio de energía vital. Por lo tanto, definitivamente abarca todo lo que tiene que ver con estos 3 cuerpos, mínimamente. Ok. Y el último, pues hasta ahora todos son mitos, ¿no? Sí. Vamos a ver, que yo creo que también es mito. La sanación pránica es lo mismo que el Reiki. No es lo mismo, es otra línea de medicina alternativa. Yo no soy experta en Reiki, pero lo que sí entiendo es que pránica tiene principios de limpieza, tiene principios de energización y tiene principios de estabilización de la energía. Vas a utilizar prana de diferentes fuentes, de ahí viene el nombre de pránica, como son el sol, la tierra y el aire. Y también vas a ser un conductor de la energía divina, entendiendo a la fuerza superior, que cada quien la conoce a diferentes nombres, ¿no? El cosmos, el universo, el sol, Dios, etc. Reiki sí trabaja con la energía también divina, pero pone símbolos y hasta donde entiendo no hay un proceso de limpieza previa. Desconozco, espero no estar cometiendo alguna equivocación, pero se diferencia respecto a los pasos a seguir, ¿no? Tienen el mismo propósito, que es estabilizar la energía del paciente, pero el énfasis en sanación pránica es la limpieza. Ok, muy bien. Bueno, pues hasta aquí los mitos, que hasta los 4 fueron Así es, mitos, mitos. ninguno fue realidad. Sí. Y bueno, vámonos ahora sí con la entrevista. Ok. Primero que todo, me encanta tu nombre, está muy padre, Muchas Morgana gracias, Cebrián. gracias. ¿De dónde es tu nombre? Bueno, mi padre lo elige de la literatura inglesa, inspirado en el rey Arturo y la hermana Morgana, que era una persona que se hacía cargo de tema de energía, ¿no? En esa época Órale. era una hechicera. Sí. Ay, Y entonces, bueno, se inspira ahí, me pone el nombre. Y muchas personas piensan que es un nombre espiritual, pero no, estoy así es tu nombre registrada, real. sí. Es tu nombre. Y bueno, pues haces lo mismo que la otra, bueno, Pues bueno, similar a la sí. otra Morgana, ¿no? Oye, y bueno, cuéntanos un poquito cómo es que llegaste de ti, o sea, cómo llegaste a esto de la sanación pránica. Bueno, lo primero que te podría decir es que tuve la fortuna de crecer en una casa, en un hogar donde mi madre y mi tía, que fueron las personas que estaban a cargo de nosotras, eran muy abiertas. Entonces, primero nos introdujeron a las artes marciales, al Kung Fu, y ahí básicamente conectamos con todo este tema de la energía, ¿no? A pesar de que parecía que era una técnica solamente de ejercicio, era todo un proceso muy espiritual. O sea, teníamos un templo, hacíamos ayunos, hacíamos varias cosas. Después nos introducen a lo que es la técnica de Mahikari en el Perú, igual que las artes marciales, y empezamos a poner las manos sobre los pacientes desde una edad muy chiquita, de como 11, 12 años. Entonces eso nos abre a nosotras el panorama a entender que pues la energía está en todos lados, ¿no? Lo dejé mucho tiempo, estudié Derecho, la licenciatura en Derecho, me casé, tuve a mis hijos y pues realmente yo estaba dedicada al hogar y a parte de la administración. Pero como en toda vida humana hay retos, ¿no? Y parte de estos retos son los que a mí me hacen empezar a buscar otras cosas, otras formas para poder sentirme mejor, mejorar la relación, los vínculos, estabilizar a la familia. Y empiezo con Escuela para Padres en Estados Unidos. Después llego aquí a Playa del Carmen y por la fortuna de conocer a Araceli Sandoval, ella me invita a través de otra persona que estaba organizando el primer curso de pránica aquí, que se llama Luisa Urban, me invita al primer curso. Entonces yo aproveché y dije, esto me sirve para muchas cosas, ¿no? En primer lugar, a poder estabilizar y equilibrar a mi familia. En segundo lugar, estoy fortaleciendo los lazos de amistad con las personas que están aquí. Yo era nueva en la zona. Y curiosamente, en esa época mi hijo me hablaba mucho de los chakras y del manejo de energía. Entonces dije, voy a tener un tema para hablar con él, ¿no? Que en esa época tenía 10 años. Entonces fueron como un cúmulo de cosas que me hacen llegar a la sanación pránica.
Ok, ¿y eso cuánto tiene? Eso lo empecé a hacer en el 2012. En el fin del 2012 yo tomo mi primer curso de sanación pránica en la zona y ya de ahí me toca viajar a diferentes lugares en México y en otras partes del mundo porque no había en Playa del Carmen sanación pránica en ese momento. Digamos que tú eres como la pionera. Sí, por fortuna tuve la oportunidad de seguir el trabajo que Luisa ya había iniciado aquí, que trajo este instructor y yo empecé ya a prepararme para poder traer la sanación pránica a la zona. Y desde que empezaste dijiste, ¿esto es lo mío? ¿O No, cómo fue fue? impresionante, porque yo recuerdo muy bien que había hecho cosas energéticas, pero en el momento que a mí me ponen a hacer el ejercicio con Araceli, que era mi pareja en ese momento en la práctica, y yo escaneo y toco, escaneo es el acto de explorar la energía, toco el aura, era como una aura capitoneada, así como si estuvieras tocando algodones. Fue tan fuerte para mí que recuerdo que en ese momento se me salían las lágrimas y dije, es que no puede estar pasando esto, lo estoy sintiendo con las manos, es un tema, no está en la mente. Y empecé a viajar. Fue la primera vez que yo empecé a dejar a la familia por salir un fin de semana a prepararme porque finalmente eso me hacía bien a mí y hacía bien a todo mi entorno, ¿no? Entonces fue impactante porque de ahí ya no paré, no lo solté. Hace ratito hablábamos de que no se necesitan dones, ¿no? En realidad, No. cualquiera puede aprender. Pero, ¿tú crees que sí existan personas como que tienen más despierta esta parte para hacerlo más fácil? Yo entiendo que así como nosotros, por ejemplo, ahorita podemos estudiar matemáticas, si las matemáticas, aunque no las practiques, si pasan 20 años y alguien te pregunta, tú tienes una facilidad. Sí pienso que hay personas, debido a la experiencia que han tenido como almas en otras encarnaciones, si partimos de la base que la reencarnación es posible, porque la energía no se destruye, solo se transforma. Este cuerpo que has podido tú habitar en otros espacios de tiempo tiene experiencias previas que te facilitan o te condicionan a poder a lo mejor ser más sensible con el tacto, a lo mejor tener la intuición más desarrollada, a ser clariaudiente, a ser clarividente, pero sí es una realidad, y eso también lo comprobé, que una persona que no tiene desarrollado aún esos aspectos de los diferentes sentidos puede alcanzar un buen manejo de la energía y puede incluso despertar lo que le llaman dones si antes no los tenía. Yo sentí en ese primer curso, pero después estuve 1 año y medio sin sentir nada, nada. Entonces yo tenía que hacer sanación y dirigir a los grupos que organizaba para prepararse como terapeutas. Entonces sí fue un reto fuerte porque no tenía un punto de comparación, pero la práctica, la práctica, la práctica, sin que el cuerpo mental interviniera, fue lo que me dieron la facilidad de hoy sentir la energía como si estuviera tocando esta mesa. ¿Qué energía sientes aquí? Muy buena, la neta. Qué bien. Sí, sí. Oye, pues un saludo a Araceli, Sí. que por ella estamos aquí, porque ella es como muy conectora, ¿no? Ella Sí. siempre Conecta los corazones. Ajá, conecta los corazones, exacto. Muy bien dicho. Oye, y bueno, para quien no tiene ni idea, ya nos platicaste un poquito qué es la sanación pránica, pero ¿cómo explicarías así como con palabras sencillas, esencialmente qué es, cómo funciona? Mira, es una técnica en donde tú vas a ir al cuerpo de energía del paciente y a través de conos de energía que están distribuidos en el cuerpo, que la gente conoce con el nombre de chakras, tú vas a limpiar y eso que limpiaste, ese vacío que generaste, lo vas a rellenar, por decirlo así, en el acto de energizar con prana o energía vital limpio, ¿sí? Yo te había comentado hace ratito que se basa en el principio de autorrecuperación. Son 2 principios para pránica. Principio de autorrecuperación, que es básicamente el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Todos, si tenemos una herida, si nos golpeamos, si tenemos una fractura, si pasamos cierto tiempo con los cuidados necesarios, nuestro cuerpo se va a regenerar, se va a autosanar. Pránica lo que hace es que cataliza ese proceso de regeneración o autosanación. ¿Y por qué el uso de la energía vital? Porque necesitamos prana para vivir. Si un cuerpo no tiene energía vital, no hay vida. Entonces, esto sería como una marioneta que se anima solamente si hay prana o si hay energía. Si no hay energía, este cuerpo queda inanimado, por lo tanto viene la muerte, ¿sí? Entonces, estos 2 aspectos, pránica lo que hace es que reúne la energía del sol, de la tierra y del aire y a través de un proceso de limpieza previa, la otorga al cuerpo para tener la capacidad de mejorar las propias funciones que el cuerpo ya realiza, ¿sí? Estamos hablando del sistema nervioso, linfático. No sé si fue tan fácil la explicación que Estaba imaginándomelo, pero no me lo imagino muy bien. O sea,
¿Cómo le haces? O sea, tipo, llega una persona y la acuestas, ¿cómo Sí, es? bueno, no tenemos un protocolo específico que tú tengas que seguir, pero en el caso del centro de sanación, que cuando quieran están invitados, Gracias. recibes al paciente, le explicas lo que vamos a hacer, no se toca el cuerpo físico de la persona, ¿sí? El paciente se recuesta, se hace la apertura pidiendo permiso y pidiendo al ser de luz que la persona confíe, quiera, y si no, simplemente que se abra la energía. Y empezamos a hacer un proceso a través del uso de las manos, que son las principales herramientas que tenemos, de remoción de la energía sucia de la zona. ¿Cómo sabemos dónde está sucio, dónde está enfermo, dónde está? Porque primero tenemos que hacer una valoración del cuerpo del paciente, ¿sí? Se maneja una técnica de 11 chakras mayores, que son como conos de energía, y cada cono va a regir un sistema. Sistema nervioso, linfático, endocrino, músculo esquelético, cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Yo mido los chakras o los conos del paciente y voy a darme cuenta cuando hay una irregularidad. Tengo un punto de comparación, que lo aprendes en el curso, y me doy cuenta cuando hay congestión, es que es un exceso de energía, sucia, gastada o enferma, o cuando hay debilidad, y que donde también hay energía sucia, gastada o enferma. Estos dos rangos son los que a mí me marcan una tendencia a la enfermedad. Ojo, es una tendencia porque a veces vamos a encontrar que hay cosas que se presentan solo en el cuerpo energía, pero que no se han fisicalizado, ¿sí? Porque en general las enfermedades son así. Primero aparecen en el cuerpo energético y a base de que se sostienen en el tiempo es que se somatizan. Una emoción, tristeza, 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 puede estar cierto tiempo hasta que se somatiza. ¿En dónde? Pues generalmente en los pulmones, por ejemplo, porque está asociado al sistema respiratorio y está asociado al chakra del corazón, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, ya que limpiamos esos centros energéticos que encontramos irregulares, vamos a brindar prana limpio, viniendo de las fuentes que te digo. No es que el sanador usa de su energía para transmitir o reenergizar al cuerpo del paciente, no, te cargas, traes la energía de afuera y transmites. Parcialmente hay una transferencia de la energía del sanador, ¿no? Y por esta razón, pues es muy importante que el sanador tenga un acto de responsabilidad de autocuidado. Cómo me alimento, cómo me ejercito, cómo cuido mis pensamientos, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a hablar más adelante. Y transmito la energía, ¿sí? Y tengo que hacer que los chakras queden equilibrados. Lo que le llaman la alineación de chakras no es otra cosa que equilibrar estos centros energéticos al patrón que necesitan tener. Y los chakras son pues los mismos que te enseñan en yoga y esas cosas. ¿O son Fíjate diferentes? que en la base de la escuela, vamos a decir lo más común, encontramos una base de 7 chakras. Pránica maneja una base de 11. La base de 7 es correcta, como la base de 11, porque no son ni 7 ni 11. Son más, ¿no? Son tantos como puntos de acupuntura existen. Entonces, sí, parte de los chakras que manejas en muchas escuelas están, pero también hay otros que no se conocen o que no se abordaban. No es que no existieran, no se abordaban, ¿no? Entonces, sí. O digamos que estos son los principales. Los principales 11 son los que controlan, como te digo, los sistemas más importantes, ¿no? O sea, que el que está en el plexo solar controla todo el sistema gastrointestinal. El corazón controla los pulmones, bronquios, tráquea, esófago, laringe, y así vas, ¿sí? Ok, y hablabas como de un diagnóstico, no recuerdo qué palabra usaste. Escaneo. Escaneo. Ujú. Y es algo que tú sientes. Sí, O es sea, algo tú que sientes. como diferente de acuerdo a... Tienes vamos a pensar que es como un tabulador, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo así en este espacio. Lo primero que tú tienes que checar es que el cuerpo energético de una persona está formado por al menos 3 auras, ¿sí? El aura interna, que es básicamente la proyección energética que es idéntica al cuerpo físico, pero que está más cerca del cuerpo. Después está el aura de la salud, que es... ¿Has visto la Virgen de Guadalupe cómo tiene unos rayos dorados alrededor de? Ese es el aura de la salud. Son como filamentos que lo que hacen es proteger al cuerpo del paciente de microorganismos, bacterias, parásitos, hongos. Ese es el aura de la salud. Y luego está el aura externa, que es como si fuera un capullo que te protege la energía del entorno, ¿sí? O sea, si tú entras a un lugar que está muy contaminado, primero va a protegerte el aura externa, pero si esta tiene perforaciones, esto va a ir entrando hasta llegar a la aura interna y por ende impactar al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver cómo está su aura, cómo están sus auras. Y en base a cómo están sus auras, yo puedo hacer una medición del comparativo de cómo están los chakras, ¿sí? Entonces, siempre tengo como un parámetro que es único. Tus chakras y tus auras son de diferente tamaño que los chakras de ellos, mis chakras, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se hace esta valoración. Si tú no haces la valoración, estás teniendo un abordaje incompleto, ¿sí? Porque no puedes saber
cómo estaba antes el paciente y cómo va a estar después. Es importante llevar un expediente, un seguimiento para ver cuál es el progreso, porque el progreso no va a ser ir a aliviar el síntoma. El progreso va a ser ir a aliviar el patrón energético que generó que ese síntoma existiera, que se somatizara un problema, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, si llega un paciente, vamos a poner un ejemplo del cáncer, ¿sí? El paciente obviamente tiene que seguir el tratamiento médico. Nosotros, aunque le hagamos sanación, nunca le vamos a decir, deja la quimioterapia. No, siempre se hace un aborde complementario con la medicina alópata o la medicina ortodoxa. A veces el paciente está recibiendo quimioterapia, se sometió a cirugía o radiación, lo que sea, está con los cuidados de alimentación, pero si no se corrige el patrón energético que dio origen al cáncer, muy probablemente esa enfermedad o padecimiento pueda volver a surgir, porque el chakra está alterado, ¿sí me entiendes? El nivel de energía que tiene que tener ese centro energético está corrupto, por decirlo así. Entonces, si a lo mejor el nivel de energía del chakra que genera el crecimiento celular está sobreexcitado o sobreactivo, por más que tú le operes, el paciente puede seguir generando tumoraciones o generando bultos en crecimiento porque hay un patrón alterado, ¿sí? Por eso hay mucha gente que tipo ya le dijeron que no tiene cáncer y a los 2 años otra vez. Exactamente. Hay otros factores, pero entre ellos es que hay que corregir el cuerpo energético. Ok. ¿Me expliqué? ¿Fui claro? Esto es más complejo de lo que yo me imaginaba. No es cualquier No, sí te estás Sí, explicando, ok. pero sí, o sea, sí es mucha información. Yo le la llamo, verdad. es como una escuela de medicina, pero energética. Sí, porque realmente el fundador de la técnica, que fue Masaru Choa Koksui, era un ingeniero químico Ah, de sí. origen chino-filipino, y él se encarga de hacer toda la experimentación para dejarnos este legado. O sea, tiene base científica Sí. como tal, no es así como místico como a veces No, lo imaginamos, no, ¿no? no. Todo fue sujeto a comprobación. Se me ocurre ahorita una cosa, tú trabajas, me imagino, también en conjunto con Araceli. Araceli tiene una máquina que se llama, ¿cómo es? Eductor, esquío. Esquío, eductor, que hace escaneos, ¿no? Sí. ¿Se puede como trabajar con el esquío y a través de la sanación pránica? Sí, aunque sería como hacer un doble trabajo, porque realmente el esquío te va a hacer una interpretación. En algún momento fuimos socias en y hace el escaneo, pero corrige a través de frecuencias. Y nosotros haríamos lo mismo con pránica, ¿sí? A lo mejor se puede reforzar el trabajo, eso sí. Y de hecho es algo que nosotros solemos hacer, invitar al paciente a que complemente. Además, no es que te cases solamente con una técnica, sino que mientras más abordaje tengas, a lo mejor con un psicólogo, un nutriólogo u otras técnicas alternativas, la evolución del paciente es mucho más rápida y perdurable en el tiempo, ¿no? Ok, oye, ¿y tú puedes ir a que te hagan una terapia? ¿Sería una terapia? Ujú, Una sí, terapia de sanación pránica sí, con cualquier cosa que tengas, tanto, digamos, física como emocional. totalmente. Generalmente, te voy a decir la verdad, es muy difícil que tú tengas un aborde solamente físico, porque todas las enfermedades surgen primero en los cuerpos mentales y emocionales, ¿sí? Una persona no va a llegar, por ejemplo, a un tema de crisis de ansiedad si no tiene un tren de pensamiento sostenido que le está haciendo llevar a tener esos pensamientos de estrés, de miedo, de angustia, que eventualmente le generan la crisis de ansiedad. Pero ¿qué viene después de una crisis de ansiedad? Puede venir un problema en todo lo que tiene que ver con el aparato gastrointestinal. ¿Por qué el aparato gastrointestinal? Las emociones generalmente se van a centrar en ese centro energético que se llama el plexo solar, ¿sí? Es como el centro del cuerpo emocional más denso, más bajo. Y este chakra controla y regula estómago, páncreas, vesícula, intestino delgado, intestino grueso y el hígado. Entonces, si tú te fijas, ¿qué es lo que padece ahorita la mayoría de las personas? Colitis, gastritis, divertículos, colesterol alto, problemas de reflujo, problemas de úlceras. ¿Por qué? Todo el tiempo estamos conteniendo las emociones aquí, pero porque no regulamos nuestro cuerpo mental. No hay forma de que haya una emoción si tú no tienes un pensamiento. O sea, están conectados. Siempre. Para que tú sientas algo a nivel emocional, tuviste que haber pensado algo. Ujú. Por ejemplo, si yo entro en estrés, voy a llegar tarde. Voy a llegar tarde. Voy a dejar plantada la entrevista. Primero fue el pensamiento, después va a venir el estrés a sentirse aquí. Y si yo sostengo el estrés una Se semana, sienten 15 días, un año, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a tener que sacarlo de algún lado y lo saca a través de la enfermedad.
¿sí? Cierto. Y es un poco lo que explica Joe Dispenza en sus libros y así, ¿no? Bueno, lo poco que yo he leído me suena mucho a lo que estás diciendo Sí, ahora, ¿no? sí, Que es como una cadenita. totalmente. Ahora, bueno, no sé si me quieras preguntar algo porque No, adelante, adelante. vamos a pensar que la persona tiene un registro de cómo está pensando, ¿no? Entonces dice, ok, yo me voy a enfocar en solamente aquello que quiero conseguir. Voy a dejar de fomentar cosas negativas que no me traen nada. Hay situaciones en donde sí podemos vernos influenciados por lo que se conocen como parásitos energéticos que están exacerbando que nosotros tengamos cierta cualidad de pensamientos o emociones. Un ejemplo, un adicto al tabaco, alguien que fuma. Ujú. Por mucho que la persona quiera dejar de fumar y tenga una fuerza de voluntad férrea, a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque los chakras, el cuerpo, la ropa, la cama, están plagados de parásitos energéticos asociados al elemento que sostiene el tabaco, ¿sí? Que es el elemental de fuego. Pero el elemento como tal no es negativo, el tema es el uso que nosotros hacemos a veces del elemento. Entonces, ¿qué hay que hacer? En sanación pránica lo que vamos a hacer es apoyar a retirar el elemental que está generando o el parásito energético que está generando la adicción, pero también el deseo por consumir, que eso sí viene del cuerpo mental del paciente, ¿sí? Mm. Entonces, cuando tú haces esta combinación de un tratamiento de desintoxicación física con un tratamiento de sanación pránica, en este caso pránica, tú vas a tener un aborde a los diferentes niveles de los cuerpos. Por lo tanto, el resultado va a ser mucho más sostenible y perdurable en el tiempo, ¿sí? Aquí si solamente la persona dice, quiero dejar de fumar, porque pues si está plagado de parásitos, ¿cómo va a hacerlo? ¿No? Ok, que justamente para allá iba, ¿no? ¿Qué Ujú, papel? Ya me platicaste pues bastante de qué papel juega la mente dentro de la sanación pránica, ujú. pero más bien a mí me gustaría preguntarte, como tú como la terapeuta, ¿involucras también la mente? Sí, involucra la mente desde el lugar del estudio, ¿sí? Es decir, cuando viene un paciente, yo no voy a tratar al paciente, aunque venga por un tema, vamos a pensar, de una migraña, como un caso aislado físicamente. Ujú. Le pregunto cómo está su entorno, cómo están sus vinculaciones, cómo está distribuida, por ejemplo, su vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica a la interacción social, al autocuidado, al descanso, a la alimentación? Todos estos factores, vamos a decir que van a influenciar el cuerpo de un paciente los factores internos, que son aquellos que están intrínsecamente ligados a él o ella, la alimentación, el descanso, la higiene energética, pero también los factores externos, ¿sí? Que son el entorno, los amigos, el trabajo. Entonces, cuando viene el paciente, no importa cuál sea el tema que viene a tratar, yo hago una entrevista para conocer cómo están todos estos factores internos y externos, porque el paciente muchas veces ni siquiera tiene una conciencia de que algo en el entorno le está afectando la calidad de vida, ¿no? Y involucro la mente, mi mente, en el tema del estudio, ¿no? Cada paciente es único porque cada mundo, cada universo de cada persona es único. Entonces, sí se toman en cuenta todos estos aspectos. Y para el paciente, en términos de sus recomendaciones, sí dejamos recomendaciones a cómo él va a empezar a reeducar la relación que tiene con su cuerpo mental, que es la mente, y con su cuerpo emocional. Porque puede venir el paciente y salir maravilloso después de una sesión, a lo mejor alguien con un duelo, pero si en casa él o ella está fomentando pensamientos, me abandonó, me dejó, me traicionó, y está todo el tiempo, que, ojo, no quiere decir que no sea parte del proceso, ¿no? Eventualmente eso tiene que tener la tendencia a disminuir, pero necesita poner de su parte en algún sentido y apoyarse en las técnicas que de pronto les podemos dar. Porque bueno, nada es magia, ¿no? También hay que pues poner de nuestra parte, como tú bien lo acabas de decir. Pero bueno, a ver, se me surgió una duda, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Ujú, De que yo he querido ponerme a dieta desde hace ya mucho tiempo, ujú. alimentarme diferente, ¿no? Y como que yo siento que no puedo. ¿La sanación pránica me ayudaría? Sí, totalmente. En general, vamos a decir que si bien sanación pránica no lo habla así, nosotros vamos a ver que por las leyes universales, en este caso, por ejemplo, la ley de correspondencia, como es afuera, es adentro, ¿sí? Entonces, si externamente tú estás viendo algo que quieres modificar, hay que ir adentro a ver qué es lo que no está pudiendo hacer clic para que en la materialización, en lo físico, tú estés viendo el resultado. Pero no se queda ahí. Como es abajo, es arriba. ¿Qué pasa arriba? Y a veces pensamos que un padecimiento o algún reto en el cuerpo físico no tiene nada que ver con todo nuestro entorno. Y sí,
hay que ver cuál es el origen, pero sí te puede ayudar. Ok. Sí. Bueno, un poquito hablando de tu vida personal, desde ese entonces, que son 14 años de que empezaste con la sanación pránica, ¿cómo ha cambiado 13. tu vida? 13 años desde que Sí. empezaste la sanación pránica, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado muchísimo. Se convierte en una forma de vida. La realidad de las cosas es que una de las cosas que yo pensaba es que para ser espiritual tienes que ser perfecto. Y la realidad es que no. Ujú. Nosotros necesitamos entender que todo justo lo que te acabo de decir, todo lo que está pasando afuera es una proyección de lo que está pasando adentro. Entonces, cuidando cada uno de los aspectos en términos de qué quiero sembrar hoy para poderlo cosechar mañana, es que tú empiezas a generar esto como una forma de vida, ¿sí? ¿Qué estamos viviendo hoy? El resultado de lo que hemos sembrado hace un año, hace 6 meses, hace 3 años, hace 5 años. Entonces, entender eso a mí me ha permitido que pueda hacer una siembra consciente de cómo quiero mi futuro, ¿sí? Dejando de responsabilizar a los otros de cómo está mi condición de vida, ¿sí? Sí, las elecciones que nosotros tenemos en términos de trabajo, de vinculaciones, van a determinar nuestra realidad en muchos aspectos, pero lo que determina la realidad es qué te dices constantemente, qué quieres, a dónde quieres llegar y qué estás dispuesto a hacer para conseguir aquello. Entonces, hábitos como la meditación, que he podido hacer parte de mi vida, me costaba mucho trabajo porque pues soy muy mental y yo pensaba que meditar era quedarse callada y que la mente se estuviera, pues eso no es real. Pero he podido adquirir nuevas formas de vivir y también formas de relacionarme conmigo desde como yo soy. ¿Sí? Aquí no hay un estándar del ideal en términos de que si meditas tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro, o si eres espiritual no puedes cobrar. Cosas que se han ido rompiendo en términos de mis creencias. Ha cambiado. He crecido muchísimo como persona. He podido lograr metas que pues antes no pensaba. Me he podido dedicar a dar mucho servicio. Me encanta el trabajo que hago. Tengo la oportunidad de no solamente sanar a través de lo que sanan otras personas, sino también enseñar la técnica. Mi familia está bien y bueno, los procesos de reto natural que tiene la existencia los he vivido de una manera mucho más sostenida y mucho más fortalecida, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, yo atravesé un divorcio. Sí reconozco que sin la sanación pránica, sobre todo sin el sostén de todo lo que conozco ahora, hubiera sido sumamente más difícil. Fue muy retador, pero pues bueno, hoy estoy aquí después de 5 años y puedo decir que parte del éxito tiene que ver con esa forma de vida que pues se fue gestando poco a poco. Digamos que sanar a otros también te ayuda a sanar a ti, Totalmente. ¿no? Porque además es que nadie se acerca a ti por casualidad. Nosotras ahora mismo no estamos reunidas por una casualidad. Tenemos una irradiación energética que nos hace afines en algún sentido, con un propósito en común, a pesar de que no tengamos claro cuál es el propósito. En tu caso es compartir y transmitir, y en mi caso también, ¿no? Entonces, además de que puede haber otros, los pacientes llegan a ti porque tienen una relación directa con lo que tú eres y con lo que puedes mejorar en tu propia vida, ¿sí? Sanando ellos, sanas tú. Claro. Oye, y bueno, regresando un poco a cómo es una terapia, ¿cuánto dura una terapia más o menos? En mi caso, hora 30. Generalmente la primera vez sí me gusta como abarcar 40 minutos, una hora en la charla, en la entrevista inicial. Y después, a veces esta primera sesión puede durar 2 horas, pero generalmente es una hora 30, ¿sí? Que va a incluir la charla, la terapia energética y las recomendaciones de lo que puedes tú ir haciendo para sostener el trabajo energético. ¿Y es una terapia que tienes que ir varias veces o cómo funciona? A mí me gusta, a menos que sea un protocolo físico, sí tienen protocolos muy específicos en términos de la frecuencia. ¿Por qué? Cuando hablamos de un tema físico, vamos a decir que generalmente ya hay un órgano que está lastimado o dañado. Ujú. Y por el principio de Mora que nos dice, el cuerpo energético absorbe la energía inmediatamente, pero el cuerpo físico se tarda en somatizar o fisicalizar. Empieza de 12 a 24 horas, pero si hay un daño de tejido, pues se puede tardar meses. Entonces no podemos decir que una sanación va a restaurar, por ejemplo, un hígado, ¿no? Un hígado graso, pero hay que seguir las pautas que dice el protocolo. 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, lo que sea. En casos emocionales y mentales, a mí me gusta que el paciente tome la sesión, empiece a poner en práctica las recomendaciones y sobre eso vamos viendo de acuerdo a necesidad. A menos que sea
repito, un protocolo muy establecido, por ejemplo, una esquizofrenia, no te vas a poder ir a que el paciente se sienta mejor. Tienes que seguir lo que dice el protocolo. En cada caso es diferente. No podría hablar de una frecuencia general, ¿sí? Ok. Niños y todas las edades pueden ir. Los niños, desde que están en el vientre materno, pueden tomar sanación. ¿Así? Sí. Pueden y se manejan de 7 años para abajo con un color específico, igual que los animales. Y ya de los 7 años para arriba O sea, ¿a los animales también les puedes dar sanación pránica? a los lugares, a las casas, a los negocios, a las empresas. Mm, Todo es energía. Entonces solamente aplicas la técnica necesaria para aquello que... Y porque además todo es una extensión de nosotros. Entonces, si tú recibes sanación, generalmente mejoran tus hijos, tus mascotas, tu casa, tu negocio. Pero siempre puedes potencializar cada lugar y cada aspecto de tu vida, ¿no? ok, Sí, qué sí, interesante. sí, sí. Oye, y en este tiempo que te has dedicado a esto, ¿qué mitos, qué prejuicios has visto como más frecuente en relación a lo que haces? Ujú. Pues fíjate que lo que más encuentro es que las personas asociamos el hecho de la existencia de algo con la capacidad de visualizarlo o de materializar, verlo materialmente, ¿no? O sea, Físicamente. tocarlo. Entonces, mucha gente piensa que esto es charlatanería porque no lo pueden ver. Em, Algunas personas no están conscientes de cómo están en sus cuerpos, qué sienten, por qué les pasa lo que les pasa, qué emociones la que están viviendo. Ni siquiera pueden sentir a veces el grado de dolor que tienen físicamente. Entonces, lo que más encuentro es que hay una resistencia para aquello que no se ve. Pero cuando la persona se da la oportunidad y empieza a ver el resultado, ahí empiezan a romperse las propias creencias del individuo. Dos, el hecho de que la espiritualidad y el dinero no pueden ir de la mano. Y la realidad de las cosas es que somos seres integrales, que estamos conectados con un plano material y tenemos una vida, una experiencia humana, porque necesitamos realmente hacer cosas en este nivel, ¿no? El chakra básico, que es el chakra que está asociado también al dinero, es el chakra que habla de la supervivencia, ¿sí? Nuestra profesión está asociada a la supervivencia. Si nosotros no tuviéramos un trabajo, ¿con qué podríamos brindarnos los recursos para alimentarnos, para pagarnos una vivienda? Entonces, que la gente entienda que el hecho de cobrar por un servicio, el hecho de querer vivir una vida y tener una vida con ciertas comodidades, no te hace ser menos espiritual, sino más bien alguien más integrado, es uno de los retos que de pronto hemos visto, ¿sí? Que la gente puede tener. Y está íntimamente ligado con el tema económico, ¿no? Porque es el mismo chakra el que habla de la profesión, del apego a la vida, del apego a la tierra, la capacidad de subsistir, ¿no? ¿Qué otra cosa? El hecho de pensar que como eres espiritual, tienes que ser perfecto, ¿no? Que no Entonces, te enojas, ¿no? que no se enoja, o no tiene un problema, o no come tal cosa. Como hay una idealización de que la espiritualidad tiene que ir en ciertos estándares y realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y por último, podría decir que se confunde mucho la espiritualidad con la religión, ¿no? O sea, estamos hablando que la religión muchas veces es dogmática y la espiritualidad pues habla de esa integración de la conciencia superior, entendiendo que somos seres divinos con la capacidad de conectar, influir, de irradiar a otros, a nosotros mismos, pero también que estamos en este plano para poder integrar esta materialidad y que si tenemos más oportunidades, vivimos una vida mejor, no solamente es para nosotros, sino también para compartir, ¿no? Porque mientras más tienes, más oportunidad tienes de ayudar a otros. Sí, como decías hace ratito, realmente todos estamos unidos a través de la energía, Ujú, ujú. ¿no? Oye, cuéntanos un poquito de Sanación Pránica Quintana Roo, cómo funciona, cómo le hace uno para ser parte. Claro, mira, Sanación Pránica es un centro de sanación que nace sin fines de lucro, con el propósito de tener las prácticas para los estudiantes que se van formando, ¿sí? En esa época venía un instructor, ahora hay cursos básicos, que es la anatomía energética, y ya hay otros cursos hasta autodefensa psíquica, ¿sí? Estamos hablando de cristales, psicoterapia pránica. Cualquier persona mayor de 16 años puede tomar cursos. Hay cursos generalmente cada mes y medio, el primer nivel, y ya luego se van dando secuenciales de acuerdo a la necesidad en la zona. Atiende Sanación Pránica Quintana Roo a otros estados, como es a Jalisco, a Chihuahua, bueno, vamos a Chihuahua, vamos a Tijuana, hemos ido a Baja California, porque no hay instructores en todos los estados de la República. Entonces me toca de pronto viajar donde hay necesidad y no importa que el grupo sea chico, lo que importa es pues sembrar la energía para que la gente vaya empezando a tener la oportunidad, ¿no? Se forman terapeutas
sí me gusta o nos gusta dar un seguimiento a cómo hace el trabajo el terapeuta, porque muchas veces sales con un certificado, pero si no hay un seguimiento de cómo estás practicando, cuáles son los valores éticos y morales que como terapeuta pues es necesario tener, pues las personas no necesariamente logran hacer el camino como quisieran porque no hay alguien que les sostenga, ¿no? Entonces, damos espacios de práctica para que el estudiante pueda, pues, estar siendo supervisado, en algún sentido apoyado ante las dudas. Se reciben pacientes de lunes a viernes. El día viernes tenemos una jornada de sanación abierta a la comunidad para cuando las personas no pueden pagar una consulta regular. Hay un monto básico de 300 pesos y la persona puede ir a tomar ahí una sesión. Nunca se va a limitar el espacio por un tema económico. Si la persona no puede pagar esto, no pasa nada. Igual recibimos a la persona. Hay un calendario para hacer las reservas de las terapias individuales, que son de acuerdo a la disponibilidad del sanador y del paciente. Y bueno, tenemos también un espacio de meditación. Nos pueden encontrar en Sanación Pránica Quintana Roo en Instagram, en Facebook o en mis redes personales de Morgana Cebrián. La idea es crear una comunidad en términos de familia, ¿no? Una familia energética con quien puedas sostenerte, que tenga intereses afines a ti y que en este proceso de ir creciendo también pues veamos cómo somos mejores personas, no solamente mejores sanadores, sino mejores individuos que podamos estar al servicio del plan, básicamente al servicio de la humanidad, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo tardas en convertirte en terapeuta? Esto es muy relativo, porque va a depender de qué tanto tiene prisa el alma. O sea, si por ejemplo hay un curso básico ahora y en un mes hay un avanzado y al mes y medio hay un psicoterapia, sí son secuenciales, sí necesitan tener un prerequisito. Va a depender de la disponibilidad del estudiante y de la disponibilidad de los horarios. Pero en 3 meses podrían tener un grado de psicoterapeutas pránicos y estar practicando desde el curso 1. Desde el nivel básico tú ya puedes empezar a dar terapias. Sí les sugerimos a los estudiantes que den las terapias en el centro de sanación. Tienen el espacio abierto, o sea, no les cobramos y no hay un cargo por esto, para ir monitoreándolos, porque es tanta información, es tan completa la técnica. Ahora sí que parece que la estoy vendiendo, pero no, realmente es mucha información que a veces en un curso, por mucho que le expreses al estudiante, no alcanza a asimilar todo. Entonces, desde el primer curso puedes hacer esas sanaciones de dolencias simples. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto dura un curso? Un fin de semana, Ok. sábado y domingo. Sábado y Sí. domingo. Bueno, pues casi estamos llegando al cierre de este episodio, Morgana. Fíjate que cada episodio nosotros tenemos un reto, Ujú, ¿no? Este reto de la semana, pues, está un poquito enfocado a conectar con tu propia energía. ujú. Te lo voy a decir y tú me dices si está bien Claro, o si sugieres algo. claro. Entonces es antes de dormir, sentarse en su cama un ratito, hacer unas respiraciones, imaginarse cómo la energía entra pues, por tu nariz Ujú, y cómo sale. ujú. Y ver qué sientes. ¿Qué te parece este reto? ¿Le Sí, cambiarías algo? maravilloso. No, realmente cuando tú estás inhalando, estás trayendo energía vital del aire y aunque entran por otros chakras, entra también por la nariz, así que ahí está perfecto. Cuando imaginen que expulsan, vamos a pensar como lo que el cuerpo está soltando, que lo hagan a través de la planta de los pies, ¿sí? Ok. Si se sientan en la cama, no pongan los pies sobre la cama mientras hacen el ejercicio para que puedan liberar a la tierra esto. Básicamente está muy conectado con lo que hemos hablado, así que muy bien. Súper. Y pues bueno, si quieren ir más allá, pues ya saben a dónde acudir. Sanación Pránica, ya nos dijo que Sanación Pránica en Instagram, Morgana Cebrián, ¿verdad? Cebrián. También en Instagram. Y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Morgana. Nada, solo agradecer la oportunidad y bueno, nada de lo que ocurre es casualidad, así que las personas que sientan el llamado y escuchen este podcast, pues que nos busquen. Siempre habrá herramientas, no solo a través de Sanación Pránica, sino de toda la gente que tú conectas a través de tu podcast. Pues Muchas muchísimas gracias por acompañarnos la el día de hoy, por abrirnos la mente a este tema que yo creí que conocía un poco, pero ya me doy cuenta que no, que realmente es todo un mundo. Entonces, pues bueno, suena muy interesante. A lo mejor Muchas por ahí algún día me tienes de alumno. Claro, y encantada de la vida. Sí, Claro, con y mucho pues ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que somos energía, cuiden su energía,
háganse conscientes de ella. Hagan este reto de la semana a ver cómo nos va. Y si quieren ir más allá, les repito, busquen a Morgana Cebrián. Si están aquí en Playa del Carmen o en cualquier otro estado, ya nos dijo que puede ser que vaya a otros lugares. Así es que bueno, gracias por vernos, por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Audrey, por invitarme. Gracias a ti. Gracias.